Bueno, saludamos a esta hora del mediodía a Leonardo Jiménez, coordinador del Centro de Estudio del Trabajo, Sede Trabajo. Leonardo, bienvenido a RCN Radio, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Gerlencio, un saludo muy especial a todos los oyentes de RCN Radio. Inundaciones y más inundaciones, lluvias y más lluvias, no hay por donde salga el agua, estamos totalmente inundados. ¿Qué decir en cuanto a las investigaciones que ha adelantado Sede Trabajo sobre inundaciones y drenajes pluviales? Bueno, lo primero que queremos señalar desde Sede Trabajo es lo siguiente. Es que estas situaciones de fenómenos de inundaciones en Cartagena no son nuevas. Nosotros encontramos datos del IBEMAR, que es una institución que investiga temas marítimos, que desde 1990 al 2010 en Cartagena se han presentado más de 22 eventos con lluvias extremas. Es decir, no es un hecho aislado. Pero adicionalmente, nosotros encontramos que en el 2011 el departamento de Bolívar sufrió muy duro por estos fenómenos de ola invernal y de inundaciones. Se afectaron a más de 43.000 familias por estas situaciones. Pero lo grave, que es lo que la población cartagenera debe entender, es que debido a la ubicación geográfica que tiene Cartagena, que es una ciudad costera, digamos, típica, que tiene zonas de baja mar, lo más grave es que como tiene un pésimo sistema de drenajes pluviales, los datos que nos da el Departamento Administrativo de Valorización y el mismo estudio técnico del Plan Maestro de Drenajes Pluviales es que más de 716.000 cartageneros son afectados por estos fenómenos de inundación. Eso equivale al 71% de la población, es decir, de 100 cartageneros, 71 se ven afectados directamente o indirectamente por estos fenómenos de inundaciones. Pero no solamente afectan a las personas, sino que también se generan en pérdidas, por ejemplo, en materia de viviendas. En Cartagena, el 69% de las viviendas que existen en la ciudad se ven afectadas por estos fenómenos de inundaciones. Es decir, estamos hablando de un problema que es supremamente grave y a lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que las proyecciones a futuro es que esta situación se va a agravar más. ¿Qué proyecciones tienen al respecto? Pues nosotros, sobre la base del estudio que hizo que se llama el documento 4C, documento de cambio climático que se realizó para Cartagena. Cartagena es una ciudad que, según este estudio técnico que se realizó, va a sufrir muchísimo con el tema del cambio climático, en varios aspectos. En primer lugar, va a haber un aumento de la temperatura de la ciudad, que actualmente es de 27, grados centígrados, y las proyecciones que para el 2040 se aumente a 29,2 grados centímetros. ¿Qué implicaciones tiene ese aumento de la temperatura? En primer lugar, va a haber un incremento de las enfermedades que se generan a través de vectores como son el dengue, dice el estudio técnico del documento del cambio climático. Pero no solamente esa es la única consecuencia que se va a generar. También va a haber un aumento del nivel del mar en Cartagena debido a estos fenómenos del cambio climático y obviamente se van a generar más inundaciones. Se están hablando, según las proyecciones de este estudio técnico, que el nivel del mar se va a aumentar entre 14 centímetros a 22 centímetros. ¿Y qué impactos tiene eso? Que eso es lo bueno que debe saber la población cartagenera. Nosotros hicimos unos cálculos sobre la base de las proyecciones que están en ese documento. En primer lugar, se va a afectar el 28% de la industria cartagenera a 2040, si no se toman medidas ya. Se va a afectar el 35%, por estos aumentos del nivel del mar, se va a afectar el 35% de la infraestructura vial en Cartagena, es decir, de las vías. El 35%. Se va a afectar, que esto es supremamente importante, el 86% del patrimonio histórico de Cartagena. Es decir, que es básicamente nuestro atractivo principal en materia del turismo. Y se va a afectar el 70% de áreas de manglar, que debido a estos aumentos del nivel del mar. Entonces nosotros tenemos una preocupación muy grande porque el fenómeno de las inundaciones es un aspecto del problema. El fenómeno de las inundaciones es una consecuencia de una causa que genera el problema. ¿Y cuál es el problema? Los efectos del cambio climático que se ven reflejados no solamente con estas lluvias extremas, sino sobre todo por eventos como estos que estamos señalando como aumento del nivel del mar.
Ahora, nos señalaba Leonardo Jiménez, coordinador del Centro de Estudio del Trabajo, Sede de Trabajo, pues que debido a la ubicación geográfica, pues de Cartagena, es por eso que se presentan estas lluvias extremas, estas inundaciones. Así es que es que la ingeniería en detalle ha explicado claramente qué se hace, qué se debe hacer frente a una ciudad que presenta ese tipo de problemas. Lo primero que debe hacer en materia de inundaciones, y yo quiero señalarle lo siguiente a los oyentes de RCN, es que en la actualidad, según el último censo que nos da a nosotros la Oficina de Gestión y Riesgo, ya se ha afectado a más de 4.800 cartageneros con estas lluvias en 61 barrios. Es el último censo que nos suministran. Y la proyección es que es, digamos, la tendencia histórica en materia de damnificados de estas inundaciones, es que se lleguen a 15.000 o a 20.000 damnificados en Cartagena. Eso es una cifra que es realmente escandalosa. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la implementación del plan, la implementación del plan maestro de drenajes pluviales, que en estos momentos pues no está funcionando bien en Cartagena. Y lo que a nosotros nos preocupa es, por ejemplo, ese plan maestro de drenajes pluviales implicaría la intervención inmediata de 5 canales. Por ejemplo, la intervención del canal Matute, que es el canal más grande de Cartagena, que tiene 3,5 kilómetros, que se amplíe para que pueda circular el agua, y vemos que esas medidas no se están tomando. Mientras tanto, vemos como, por ejemplo, dentro de las metas del plan de desarrollo, que es lo que nos preocupa a nosotros, es que simplemente se habla de pavimentar en concreto rígido 32 kilómetros de los 91 kilómetros que tienen los canales. No se habla de ampliar los canales. No se habla de intervenir los canales. No se habla de, por ejemplo, darle mayor capacidad de escorretía o mayor capacidad de drenaje o de circulación del agua a estos 52 caños que hay en Cartagena, y obviamente el problema va a seguir agravándose si no se toman medidas al respecto. Y en ese caso, ¿las medidas cuáles serían, Leonardo Jiménez? Bueno, las medidas se encuentran consignadas en primer lugar en el Plan Maestro de Drenajes Pluviales. Pero ahí están las deficiencias que usted nos está mencionando. Pero son las deficiencias. Entonces, el gobierno tiene que implementar ese plan maestro que tiene estudios técnicos en ingeniería en detalle. Es decir, ahí se establece cuáles son las intervenciones que hay que hacer al corto plazo. Las de corto plazo son intervenir estos 5 canales, Matute, el canal Mamonal, el de Abocol, entre otros. Y además señalan qué hay que hacer al mediano y a largo plazo. Además de eso, otras medidas que hay que adoptar son las medidas que consigna el plan del cambio climático. Es que Cartagena tiene que adaptarse al plan del cambio climático. Estos datos que nosotros revelamos son supremamente preocupantes. O sea, estamos hablando que la ciudad tiene el 85% de su patrimonio histórico está en riesgo de desaparecer por el aumento del nivel de mar, que ya es un hecho. Están hablando, incluso doy otro dato que es más grave, se está hablando que las lluvias extremas en Cartagena, que en el 2010 al 2015 han sido de 3 meses de duración esas lluvias extremas, pasen al 2040, es decir, en algo más de 24 años pasen a 36 meses según los estudios. Es decir, esto es una situación bastante preocupante. Lo que nosotros vemos es que no hay una decisión de ejecutar las medidas que ya están señaladas en estos estudios técnicos por parte de la administración. Bueno, Leonardo, estamos agradecidos por tenerlo en RCN Radio. Usted, como siempre, pues empapándonos, y esta vez sí es literalmente, a propósito de lluvias, inundaciones, pues sobre la radiografía de esta ciudad. Muchas gracias, muy amable por esta invitación.